Bueno, hoy tenemos guest temático, como ya sabéis, algunos, en este caso serían los martes, pero hoy toca el jueves porque el martes Eric no pudo venir. Traigo a mis seguidores que tienen historias interesantes, también porque creo que no es importante solo hablar, sino también escuchar historias guays. Y aunque ya lo intentamos la semana pasada, salió fatal. Así que nada, os presento. Este es Eric. Sara, Dios de mi vida. Eso iba a decir. Tu No me regalito. había dado cuenta. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias. Os presento a Eric, que es uno de mis suscriptores de pago más fieles y que está aquí desde el principio, básicamente. Y nos viene a contar su historia de cómo es cambiar de país. Y ya aquí empiezas tú a hablar. Espera. Nada. Podéis ir preguntando cosas y diciendo cosas en el chat. O sea, no es como que... Aunque Eric no sea yo, ¿vale? También podéis preguntarle cosas en el chat. Y seguro que responde súper agradable. Hola, Erika. ¿Qué Pues haces? nada, después del segundo intento, porque el primer intento, como la gente que se ha pasado en sus directos, pues ya sabe que estaba de vacaciones y como había problemas de conexión, pues al final lo hemos tenido que aplazar hoy. Y bueno, ya aclarando un poquito el tema de que hoy vamos a hablar de una de las experiencias de pasar de vivir de un país a otro, pues me ha tocado contarlo a mí. Y bueno, básicamente, tal y como lo he intentado contarlo en el primer intento, pues básicamente, pues básicamente mi historia empieza gracias a mi hermano mayor, porque él en un principio se vino un año antes que yo y gran parte de mi familia. Y claro, él empezó en un intercambio en Madrid. Él estuvo un año con una familia española viviendo cerca de Madrid. Y claro, después de 8 o 7 meses de que él estuvo ahí en Madrid de intercambio, pues después de una charla seria entre mis padres y mi hermano mayor, pues dijo mi hermano, ¿por qué no venís vosotros también a intentar por lo menos un añito? Para por lo menos así experimentar un poquito cómo es el hecho de vivir aquí en España, de conocer nuevas culturas. Y ya le pasó, si, oye, si podéis construir aquí un futuro muchísimo mejor, pues también para adelante. Por lo menos un intento sí que merece la pena. Y claro, llega el año 2010, siendo exactos el 20 de agosto del 2010, que nos O vinimos sea, aquí. hoy hace 10 años. Justo. 20 de Sí, agosto de 2020. sí. ¡Qué casualidad! Ahora que me has dicho la fecha, ¡Felicidades! muchas gracias. Claro, nos vinimos aquí y empezamos a llevarnos todas las cosas en coche. Fíjate el nivel, desde Hungría hasta Alicante, que es donde empezábamos a vivir, llevándonos Ujú. casi todas nuestras cosas en coche. Pero fíjate que mi padre tenía que recorrer doble camino porque, claro, mi padre es el que conducía, bueno, junto a mi madre, aunque claro, para la vuelta pues solamente iba mi padre y para la final pues solamente llevamos cosas pequeñas y claro, él sí que tenía que recorrer dos veces la misma trayectoria. Ujú. Y claro, pues estamos aquí ya desde 20 de agosto de 2010, intentando seguir yo y mis hermanos los estudios, mi madre y mi madre intentando encontrar trabajo, que al final abrieron un negocio de herboristería que duró lo que duró. Y bueno, aquí seguimos hasta ahora el 20 de agosto de 2020. Aquí estoy yo, mi hermano menor y mi madre todavía aquí en España. Vale. Voy a empezar yo con la primera pregunta, que ya te la hice, pero la Ujú. volvemos a hacer. Que es sobre la polémica de los sentimientos de pertenencia. ¿Tú qué te sientes? ¿Español, húngaro, los dos, ninguno? X, porque tú viviste... ¿Qué edad tenías en el 2010? En el 2010 tenía alrededor de 15 años. Bueno, O 15 sea, años tenía. prácticamente
entre comillas, has vivido la mitad de tu vida en un sitio y la mitad en otro. Prácticamente sí. Vale, entonces eso, ¿tú qué te sientes? Todavía me siento húngaro, en el sentido de que hay cosas de mi país que todavía lo sigo haciendo, como por ejemplo mi día a día, que es levantarme pronto, a aprovechar el día, en las primeras horas, de hacer las cosas en casa y tal, de como también es que está el punto de que gran parte de mi familia está en mi país. Y son gente que obviamente me llevo 11 de 10 con ellos. Y aquí obviamente tengo a mi madre y a mi hermano menor, que obviamente igual. Pero también está el asunto de que ya llevo aquí unos 10 años, que estoy vigilando qué es lo que se hace aquí, cómo se llaman las cosas por aquí. También me estoy acostumbrando a ciertas cosas, aunque claro, al calor todavía sigo sin acostumbrarme, punto negativo. Pero bueno, aún así diría que todavía me siento húngaro en ese sentido. Si tenemos que mirar desde un punto muy genérico, diría que todavía me siento húngaro. Vale. Y en base al futuro, ¿tú tienes planeado en algún momento volver a vivir allí? O sea, ¿tu sueño sería volver a vivir allí, vivir en España, en otro país? Hola chicos, ¿cómo estáis? Uf. Es que mira, es que ahora mismo te tengo que contar ahora mismo mi situación actual, que todavía está en proceso de desarrollo para poder vivir una vida independiente, que ahora mismo es mi objetivo, de poder separarme, no separarme, sino que independizarme de mi familia, porque quieras que no, aunque estoy aportando aquí un poquito económicamente y también, por otra parte, manteniendo la casa, o sea, saliendo a mi jardín a mantener las flores, a todas las plantas que tengo ahí plantado alrededor de la piscina. No quiero sonar presumido ni nada, pero, pero aún así me gustaría, obviamente, aún así dar mi granito de arena. Pero también es cierto que tampoco es que quiero restar y aún así quiero dar un gran paso hacia adelante a vivir una vida independiente, que todavía, repito, está en desarrollo, que todavía estoy con los estudios, que todavía me quedan mis añitos para acabarlos, con el segundo año, con las prácticas, lo que dura y tal. Y claro, aparte, pues también tengo mi trabajo en la Federación de Baloncesto, que aunque me aporte un poquito de dinero, por lo menos puedo permitirme lo que necesito, tanto mis cosas para la diabetes, para los viajes para mi trabajo, o si tengo que hacer alguna compra para nosotros, pues también lo hago. No sé, este tipo de cosas por lo menos puedo aportar para mi familia, pero una vez que acabe mis estudios, que ya pueda tener mi sueldo para mí, de momento para mí solo, que ya que ya es una buena cantidad y tal, que del dinero que podría cobrar, pero no sé, es que si tengo que ahora mismo entrar en la pregunta de que si tengo que independizarme aquí o en mi país, o que en algún momento podría vivir ahí, es que todavía estoy en el asunto de decir, todo depende. En un instante te puede cambiar la vida en unos instantes. Así que desde cómo lo tengo planeado y tal, yo diría que si tengo que vivir en algún sitio, sería aquí en España, que todavía no he hablado de la situación situación económica, la situación cultural y tal de ambos países. Diría que de momento viviría aquí en España. Vale. Pues si quieres, como has sacado el tema,
pues si quieres hacer una comparativa entre los dos países en esos aspectos. Tipo, pues eso, en economía, en nivel de vida, por ejemplo, has mencionado ya los horarios y el tipo de comida y todo eso. Uf, ya que lo has dejado para último la comida, es que yo creo que ahí no es que pueda ser objetivo, porque hay cosas ahí que los echo muchísimo de menos. Pero bueno, vamos a hablar más o menos en ese orden de lo que has dicho. Diría que a nivel económico, yo creo que muy sobrado, pero que muy sobrado, ganaría España, independientemente de que Hungría es un país pequeño, aunque viéndolo desde la historia de Hungría, que ha sufrido bastantes cambios tanto en su grandeza como en la época de la Primera Guerra Mundial, que ha tenido que quitarle gran parte del país, que luego surgieron ahí nuevos países como Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía. Es que, bueno, acabando el punto de economía, pues obviamente ganaría España. Luego, calidad de vida. Aquí sí que tengo que dar una grandísima curiosidad. La gente que tiene pensado no seguir viviendo en España y quiere vivir en Hungría porque tenga el sueldo que tenga, en Hungría se puede vivir muchísimo mejor si antes has vivido en España teniendo un sueldo, digamos, aunque sea el mínimo salarial, digamos, que con ese sueldo podrías estar viviendo muy bien si consigues ese sueldo ahí en Hungría. No es que tengas, por ejemplo, ahí una casa gigante con tu piscina privada, con un garaje aquí gigante con 80 Lamborghinis y tal. No. Pero se nota bastante la diferencia. Se nota bastante. Aunque también es cierto que a tema de impuestos, digamos que en Hungría es un poquito... ¿Qué pasa? Me da miedo tu respuesta. A ver, es que digamos que ahí te va a sorprender, pero aunque sea bastante menos, no correlaciona, o no sé si es la palabra, que está muy relacionado con la situación de Hungría con sus impuestos, España con sus impuestos. No sé si me explico, pero no es que si ahora mismo tengo que hacer una comparativa con eso entre todos los ámbitos con los impuestos y tal, yo creo que en ese sentido, yo creo que con un poquito ganaría España. Solo un poquito. Pero claro, ahora ¿De que mismo hay no me... más impuestos o de que se invierte mejor el dinero de impuestos? Que se invierte mejor. Esa respuesta ha sido más dura de lo que me esperaba, en serio. Expláyate, cuéntanos. Ten en cuenta que Hungría en su época, tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, o, por ejemplo, ¿qué se debe decir? Por ejemplo, los tres principales días festivos en Hungría se trataba de una guerra de independencia, del Imperio Austriaco, luego el tema este de la Primera Guerra Mundial cuando firmaron un tratado con lo que Hungría perdió una grandísima parte, creo que eran 2/3 de parte que Hungría perdió gracias a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, actualmente pues está el tema político, que ahora mismo hay una gran polémica ahí, que dos partidos totalmente opuestos han firmado un acuerdo para potenciar a uno de ellos y que ese siga gobernando durante tantísimos años. Es que vamos, hay una locura en ese sentido. Así que yo creo que teniendo en cuenta todo esto,
Pues Hungría ha sufrido bastante, pero por calidad de vida aún así, vale la pena venirse aquí a Hungría si anteriormente has tenido un buen sueldo en España. O sea que con tus ahorros y demás, al final, como allí la situación económica, como has explicado, es un poco peor, pues las cosas salen más baratas allí. Entonces, si tú te vas de aquí, es como si yo ahora de repente me voy a vivir a México, a lo mejor con Ujú, los ahorros que tengo de X, pues ujú. me da para vivir mucho mejor, porque allí el nivel de vida es más barato, ¿no? Muy interesante eso. No es que viviera mucho mejor, pero imagínate que mantienes tu calidad de vida, o sea, tus horarios y tal, que puedes conseguir igualmente los estudios por ahí. O sea, manteniendo el mismo nivel en el que vives ahora. Si puedes mantener eso aquí en España, pues imagínate en Hungría. Podrías estar viviendo ahí en Hungría perfectamente muchísimos años más. Fíjate. Y Vale, encima, pues eso. Y vale. luego, en otros aspectos, es que se me ha olvidado el orden que has mencionado. ¿En qué aspectos tengo que comparar ahora mismo Hungría? Bueno, bueno, Eh, voy a pasar a la comida, que es lo que realmente me gusta y es donde más, no podría ser más objetivo, pero yo sinceramente me tengo que quedar con la comida húngara porque es. Algún día, si vienes a Hungría, te voy a invitar a un restaurante típico húngaro y a lo mejor te conquisto. Bebé, qué indecente propuesta, pero ¿y esto? Qué fuerte. Bueno, si quieres preguntarme específicamente cómo es la comida típica húngara, bueno, puedes ¿Cómo es la encontrar. comida típica húngara? Pues mira, yo creo que si ahora mismo si ahora mismo menciono la típica comida húngara, yo creo que mundialmente famosa, que es la sopa goulash, que si ahora mismo pones aquí imágenes, yo creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero yo creo que la grandísima mayoría se puede hacer una idea de cómo podría ser si ve, por ejemplo, el goulash, que hay muchísima Muchísima comida. comida. Uy, cuidado, que otra vez me escucho ahí. Ay, espera, que tengo esto aquí. Aquí. Estas son las ¿Ahora? imágenes. Sí, ahora sí ya. Vale, pues imaginaros, ahora mismo lo que estáis viendo en pantalla es la típica comida húngara, que os lo recomiendo un montón. Es como una especie de sopa súper densa con patatas, sobre todo ahí también se ven zanahorias y tal, que sobre todo se hace también con la. ¿Eso qué es? Eso no es comida húngara. Esta es la comida buena, que creo que te estás confundiendo de país. Ay, si ahora mismo nos tenemos que poner ahí súper subjetivos y defendiendo cada uno su comida favorita. O sea, Luna, por favor. Perdón, me centro. Me centro. Sí, en la sopa, que es espesa, sí. Que es súper espesa, pero yo creo que aquí lo principal que destacaría de esa comida es que como se hace con la propia grasa de la carne, que aunque sea súper dura con la grasa y tal, yo creo que le da un toque impresionante. Y por eso es la comida más típica de ahí de Hungría, que obviamente podría mencionar otro tipo de comidas, que hay otro que es como una especie. Mira, lo pongo aquí en el chat. Vale, y te lo copio porque yo húngaro no hablo. Esta es una, esta es una comida, digamos, que no tiene muchísima carne, pero aún así con el toque de nata y con su toquecito de sal, polo. ¿Son patatas? Son patatas, pero lo más curioso es que están rellenos de, tal y como lo veis, con nata. Mucha gente también suele meter cebolla dentro, pero lo que sí que le da un toque interesante es el jamón ahumado. Aquí en Hungría también es muy típico. El queso ahumado es buenísimo. El jamón ahumado también es súper bueno.
cosas así ahumadas son bastante típicas. Muchas gracias, Álvaro, que te ha dado 50 likes. Ay, gracias, perdón, es que estaba viendo comida. Lo siento, me desperté. Es que comida húngara también tiene eso, que ve a Luna y digo, hostia, tenemos que hipnotizarla con comida buena. Pues lo hemos conseguido. Y así. Tela, es que tiene una pinta. Compraos. Bueno, y ya que he mencionado una comida de sopa y otra comida de plato principal, pues ahora mismo tengo que mencionar sí o sí, y sinceramente os lo digo, mi comida favorita húngara, que es un postre, que ya lo ha visto Luna, que a mí se me dan a hacer los postres. Lo pongo aquí en el chat, ojito, cuidadito. Ojo, qué miedo. Mientras lo buscas en Google, os lo digo, es como una especie de... Uy, la cara de Luna. Uy, la cara de Luna que no le está gustando. Os lo explico. Básicamente es como una especie de bollitos con nueces ahí triturados, pero también lo más interesante es que entre todos esos bollitos hay una gran cantidad de azúcar. Yo ahora mismo en ese caso no lo puedo preparar con azúcar con el tema de diabetes que tengo, pero lo más interesante es el pudding de vainilla, que le da un toque incluso muchísimo mejor si obviamente tomas los bollitos esos con la nuez y con el azúcar, como que se te hace súper seco, aunque que se haga súper fresco. Por eso le meten ahí el pudding de vainilla, que con eso incluso se hace súper cremoso y súper dulce y súper sabroso y tal. Así que yo creo que en comida, hablando desde mi punto de vista, yo diría que eso es lo que destacaría en la comida. O sea, Hungría, Hungría y Hungría. Vale, Hungría, Hungría y Hungría te acabo de conquistar con la comida húngara. A ver, es que a mí ya sabes que los postres me gustan con mucho chocolate. Entonces, a mí si no tienen chocolate... Mira, te voy a poner uno con chocolate. Ojo que me enamoro, ¿eh? E incluso yo diría que esto también es conocido, aunque yo diría que esto es más conocido en el centro de Europa, que es como una especie... ¡Hoy que le ha gustado a Luna! ¡Ah! Os lo explico. Básicamente son como láminas, una lámina de bizcocho normal, luego capita de crema de chocolate y eso así sucesivamente hasta arriba. Y ahí arriba lo que estáis viendo, que a ver si puedo encontrar uno, sí, para por aquí. En la imagen derecho, que más o menos está por ahí en el central, se ve muchísimo mejor, que son como una especie de galletas en su parte superior, lo que hacen es... Sí, efectivamente. Lo que hacen ahí es poner una galletita que normalmente lo suelen comprar, pero también se puede preparar casero, y lo que hacen en su parte de arriba pues le meten caramelo. Pero ese caramelo en un principio lo preparan así sin más, lo ponen encima de las galletas y obviamente esta tarta lo tienen que mantener frío, o sea que este caramelito de ahí también se va a solidificar, y cuando empiezas a comer esa tarta, bueno, aparte de crema de chocolate y con sus pastelitos y tal, la única parte dura lo que tiene es ese caramelito que se solidifica estando en la nevera. Que por cierto, yo me estoy liando tanto en hablando de comida que hasta me está produciendo hambre y todo. Ah, que sí, qué hambre. Oye, esto yo no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, súper, súper guay. La verdad, este punto me ha parecido súper interesante. O sea, los nombres de los platos, pues no me voy a acordar, ¿vale? Porque a mí, o sea, no, yo cuando me empiezas a hablar en húngaro, que a veces se los he hecho para vacilarme, yo me quedo flipando. Y eso me trae al tema del idioma, ¿vale? Alguna vez has mencionado que a ti empezar a manejarte a nivel un poco básico con el español no te costó especialmente, y que para llevar 10 años y demás hablas muy, muy, muy fluido.
Bueno, no perfecto, pero digamos que me puedo defender de cierta manera. O sea, no me puedes pedir un discurso de Pedro Sánchez, pero por lo menos puedo hablar a mi manera y por lo menos hacer gracia. No, sí, pero te desenvuelves muy bien. Y quería preguntarte también un poco que hagas una comparativa de qué Ujú. idioma te gusta más, porque al final parece una tontería, pero por ejemplo yo nací en España y vivo en España, ¿vale? Pero sí que es verdad que habiendo aprendido mucho inglés, hay ciertas Ujú. palabras en español que no encuentro y sin embargo sí existen en inglés. Entonces, ¿eso te pasa a ti? ¿Qué idioma cubre mejor tus necesidades, por decirlo así? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál usas más frecuentemente con tu familia? Cosas así. A ver, es que ahora mismo sí. A ver, déjame que lo piense. Es que normalmente ahora mismo si tengo que hablar con alguien de ahí, de mi país, pues obviamente mi manera de hablar pues se aplicaría más al sistema español, a la manera de comunicar, a la manera de soltar alguna metáfora, a la hora de soltar alguna chiste o hacerle gracia a la otra persona y tal. Digamos que ahora mismo estoy más acostumbrado a comunicarme a lo que se comunica aquí. Pero también es cierto que si, bueno, yo personalmente mi punto más fuerte a la hora de seguir defendiéndome con el húngaro, que ya se me está olvidando poco a poco, pero aún así, digamos que mi punto fuerte es el vocabulario, que de hecho muchas veces aquí en casa mi hermano menor me suele preguntar, oye, ¿cómo se dice eso en húngaro? ¿Cómo se dice lo otro en húngaro? Y claro, en este tipo de sentido, pues digamos que puedo seguir echando un cable a mi familia, que obviamente en mi familia, en la mayoría de las ocasiones, hablo en húngaro. Y si ahora mismo tengo que hacer una comparativa, como lo hemos hecho antes, de que cuál es el idioma más difícil, pues obviamente ganaría Hungría, que de hecho me atrevería a decir que es el idioma más difícil de todo el mundo, superando incluso el chino o el japonés. Pero no diría que es imposible aprenderlo. Pero volviendo un poquito a lo de antes, me gustaría comunicarme más a la manera de comunicarme los españoles, porque como ya lo he dicho antes, se aprende culturas cuando vas a otro país, el modo de hablar, el modo de hacer tales cosas, las fiestas y tal. Pues España a la fiesta. hora, a la hora de comunicarme con alguien desconocido ahora mismo en mi país, pues obviamente lo que he cogido de aquí de España también es lo que utilizaría a la hora de comunicarme con cualquier persona ahí en Hungría. Incluso podría variarlo, porque yo, por ejemplo, cuando me vine, bueno, antes de venirme aquí en España, pues a mí me gustaba exagerar muchísimo las cosas. Yo, de hecho, actualmente también lo suelo exagerar mucho, de que Luna va a tener 80 millones de Lamborghinis en su casa y tal. Pero Sí. cuando hablo con un húngaro totalmente desconocido, pues también suelo aplicar la manera de cómo se comunican los españoles, sobre todo para poder impresionar y así por lo menos también de alguna manera enseñar un poquito de cultura, aunque sea muy poca, porque todavía me faltan adaptarme a algunas cosas, pero digamos que me gusta variarlo dependiendo de la situación, obviamente. Ujú. Vale, y de esto me ha traído en mente, me he sacado un papel porque me ha apuntado unas cuantas cosas que quiero preguntarte, ¿no? Uh -huh, Os recuerdo en el chat que podéis preguntar lo que queráis. uh -huh. Es verdad que... eh, Tengo miedo. gracias, gracias. Es verdad que en el resto de países de Europa tienen la concepción de que los españoles somos muy salados, muy fiesteros y ya está. O sea, básicamente eso, que somos mucho menos fríos que el resto de Europa y que hacemos mucho más fiesta. Bueno, digamos que si ahora mismo, mira, es que hace poco, como 2 años o algo así, estaba en la ciudad de mi hermano mayor y claro,
surgió la ocasión de que empecé a hablar con un chico y una chica y le dije que vivo en España y tal. Y ellos también, por ejemplo, tenían la imagen de que ahí el mundo de la fiesta suele ser muchísimo mejor que aquí en Hungría. Que ya te digo yo que aquí en Hungría lo que más se suele destacar, que bueno, aquí tengo que meter un poquito de geografía, en el lago Balatón, que es el sitio, uno de los sitios turísticos más importantes de Hungría, también en el mundo de la fiesta, ahí es donde suelen organizar un gran número de conciertos, un gran número de fiestas. De hecho, Coca-Cola también suele organizar todos los años una fiesta por ahí en el lago Balatón. Así que por lo menos, digamos que nosotros también ese toquecito de fiesta y el gusto de poder disfrutar de una gran fiesta, aunque no sea el nivel de Tomorrowland, obviamente. Pero sí que es cierto que aquí sí que tengo que dar un punto positivo, o bueno, otro positivo entre algunos que he dado, y es que los húngaros, que eso es últimamente lo que he percibido mucho, en ese sentido, tienen grandísima admiración a la cultura de la fiesta aquí en España. Es más, en muchas de las discotecas en la ciudad donde yo he nacido, se escuchan canciones españoles, sobre todo de reggaetón. Ojito, cuidadito. International. Sí, sí, es que, o sea, yo creo que sí, o sea, por mucho que me digas que en otros países de Europa también hay fiesta, o sea, obviamente hay fiesta y hay conciertos grandes y hay cosas así, creo que en España tenemos mucha cultura de fiesta, se sale mucho de fiesta de maneras mucho más intensas que en otros países, o sea, yo no he estado en Hungría, pero yo he estado en Inglaterra y he estado en Irlanda y allí sí hay fiesta, pero vamos, quien hace las fiestas, son los españoles que están allí. O sea, literal, lo que es aquí de las discotecas, yo lo que he vivido es otra experiencia. O sea, es otra manera de hacer fiesta. Y me has dejado con la curiosidad eso de si nos ven como más salados, más cercanos y tal. Más amistosos. Sí, es que a mí, aquí también, pues, donde vivo, es que a mí también me suele pasar lo mismo. Es que, por ejemplo, no solamente amigos, sino que compañeros míos de clase, o que algunas veces ex compañeros míos de equipo, o algunas veces compañeros míos de trabajo, pues cada día están en plan de que, oye, Eric, que te vienes el viernes antes del día siguiente que tenemos partido en tal sitio o en otro, nos vamos de borrachera. Y yo siempre le recuerdo, cabrón, que yo no puedo beber alcohol, deja el alcohol, por favor, pásate a zumitos. Pero Sí. no sé, es que yo en mi caso, si tengo que irme a una fiesta porque quiero pasármelo bien, pues obviamente voy, pero tampoco es que quiero exagerarlo a tantísimo nivel de que cada semana que quiero estar de fiesta a pasármelo bien. Hay otras maneras de pasárselo bien. Que no quiero discutir con nadie de que si eso es la Beber o no manera. beber, tal. Claro. Sí, también, pero no sé, es que como también depende muchísimo del caso de que si alguno tiene muchas cosas de hacer o que le gusta pasárselo bien y tal, pues lo entiendo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero una fiestita, ya sea con compañeros de trabajo o incluso podría ser con compañeros de equipo de básquet, aunque sea una vez al año, que podrían surgir 2, 3 o 4 veces, pues Sí. vale, pero tampoco en forma tan exagerada. Y en relación a lo que estás diciendo, me Ujú. da curiosidad, ¿no? Porque algo que se menciona muchas veces de gente que viene a vivir aquí cuando son adolescentes o jóvenes, o gente de España que se va a vivir a otros lados, es que es brutal lo temprano que se empieza aquí a beber alcohol. Aquí legalmente se puede beber alcohol, comprar alcohol, consumir alcohol a partir de los 18 años, pero en España realmente la gente empieza a los 13, 14, 15 años
prácticamente todo el mundo ya ha probado el alcohol y ya ha bebido y demás. ¿Cómo es en Hungría eso? ¿Es así? ¿O empiezan más tarde? ¿Empiezan antes? Depende. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo he vivido casos en los que cuando tenía 12, 13 años o algo así, gente de mi misma edad, incluso compañeros míos de clase, sí que los he visto fumando, bebiendo y tal, pero normalmente era gente que normalmente no quiero aquí acusar a todo el mundo, pero normalmente ese tipo de gente también es el que ha dado muchísimos problemas en mi clase. Bueno, hablando un poquito de mi experiencia propia. Pero normalmente, y yo sinceramente pienso eso, que hay mucha gente en mi país que suele ser muy... que cumple todo lo que dice. Es que, por ejemplo, en mi familia no podías... ¿Cómo explicarlo? Que siempre son exigentes en ese tipo de sentido, de que si te piden que hasta los 18 años no puedes hacer esto y esto, cualquiera de esa edad lo cumpliría. Algunos, obviamente no, siempre hay excepciones, obviamente. Pero yo, personalmente, como lo he visto yo a esta edad, diría que como máximo he visto 4 o 5 personas haciendo eso. Nada Y aquí más. en España lo has visto más frecuente. Más frecuente. O sea, que allí como que se respetan más las normas sociales y lo establecido, digamos. Sí, y los padres obviamente en ese sentido sí que se preocupan más, que obviamente tampoco quiero acusar ahí, pero es mi percepción básicamente. Sí, o sea, las familias son más estrictas y todo el entorno es como más... Estas son las normas sociales y las tienes que cumplir. Y quien se sale de ahí son las excepciones, no como aquí, que lo raro es seguir la norma. En ese sentido. Vale, ahora, vale, te voy a empezar a preguntar mi parte favorita. Lo que pasa es que puede ser un poco dura. Hola, hola, bienvenidos. No me hagas sufrir. No. O sea, obviamente tú contestas lo que quieres y si algo no quieres no lo contestas. Ujú. Pero yo quiero preguntarte también por la parte emocional. Entonces tengo unas cuantas preguntas y pues te las suelto, ¿vale? Vale. Si tuvieses que decirme en general lo que... Una cosa, ¿vale? Ujú. Principalmente más echas de menos de allí, ¿qué sería? Pues obviamente la familia. Obviamente la familia, el hecho de poder estar cerca de ellos, también he hecho muchísimo de menos la época en la que cada semana pues hemos estado pasando gran tiempo juntos, de simplemente coger el coche, viajar 10 minutos para estar con cualquiera, ya sea por un cumpleaños o estar con ellos, a pasar un buen rato y tal. En ese sentido, sí que he hecho muchísimo de menos a mi familia. Y ahora que estoy viviendo en España, pues obviamente el punto negativo es que ahora mismo tendría que coger un avión, a encontrar un sitio, ya sea con mi padre o en la casa de mis tíos, tías, para poder estar ahí un poquito de tiempo y que luego divida un pequeño horario de que ese día visito a esa persona. El hecho de que viviera aquí, ahí en España y de que podría estar viviendo cerca de ellos y que cada semana, sin la necesidad de viajar tanto para poder estar con la familia, eso sí que lo he hecho bastante menos. Porque cada semana ya te digo que siempre estábamos ya sea con mis abuelos o en casa de mis primos o en la casa de los abuelos por parte de mi padre, lo que sea. Eso es lo que básicamente he hecho yo. ¿Allí hay mucha sensación de familia? O sea, Sí, mucha cultura de familia, de pasar tiempo juntos, de hacer cosas juntos y demás.
Sí, 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 efectivamente, efectivamente, Mm. Es que esa es la efectivamente. sensación Es que eso, que me has dado. y sobre todo, y fíjate que cuando me gustaría volver a Hungría para pasar un buen rato, fíjate que a mí me gustaría que siempre sea en Navidades. Y ya que es otro punto que he hecho muchísimo de mi país y es el nieve. Pero bueno, aunque eso sea muchísimo menos importante, pero aún así el hecho de poder pasar unas fiestas junto con la familia que no ha estado ahí cerca mía, pero por lo menos están ahí en mi país y la oportunidad de pasar unas fiestas con ellos, eso para mí es muchísimo más que un regalo cualquiera, obviamente. Vale. La segunda pregunta que tengo de este estilo Ujú. es, valorando todo, o sea, tanto la parte económica, la situación de tu familia y cómo te sentiste tú o cómo lo pasaste tú y demás, ¿crees que venir a España fue la opción correcta? ¿O crees que tu vida allí hubiese sido mejor que aquí, en general? Depende muchísimo en el momento que me lo preguntas, porque cuando te vienes aquí a España, pues siempre te entran pensamientos de que, madre mía, me voy a alejar de mi familia y de que no puedo volver a ver a mis amigos y que luego, pues, cómo me voy a adaptar y tal, y que cómo me van a aceptar aquí, pues en un principio, pues obviamente te entra este tipo de sensación y en ese momento lo que piensas es, ojalá poder volver. Pero claro, cuando ya llevas aquí varios años y ya has avanzado tanto en los estudios y que incluso ya tienes un pequeño trabajo y que a su vez ya estás conociendo bastante gente y que también te tienen muchísimo cariño, ya sea en el mundo de deporte o ya sea en el mundo eh, digamos en general, pues en ese momento sí que se te cambia muchísimo la opinión. Por eso he dicho que depende muchísimo del momento. Actualmente, tal y como estoy ahora, diría que estoy muy bien aquí, a pesar de que, como ya te lo he dicho, que he hecho muchísimo de menos pasar tiempo cerca con familia que no está aquí en España. Vale. Y también me gustaría que hablases un poco de cómo fue para ti ese momento, ¿no? En el que te llega la noticia de nos vamos, o sea, se acaba tu vida, ¿no? Me imagino que en plena adolescencia, que te digan que te vas a otro país tan lejano, para ti fue como que se te acababa la vida, literal. Se acababa, a ver, se acababan en el sentido en el que, pues, digamos que con mi padre, con mi madre y con mis hermanos, pues empezamos todos juntos una vida en un sitio, pues, para nosotros en ese momento, bueno, menos a mi hermano mayor que estaba ahí un año antes, en un mundo completamente desconocido, llena de incertidumbres, de que cómo va a salir esto, cómo va a salir lo otro, tal y cual. Y claro, es que cuesta, es que sinceramente cuesta. Sobre todo a mí también me llegó una pequeña sensación de tristeza, de que, como ya lo he dicho antes, que no puedo estar cerca de la familia y tal, pues obviamente ha costado mucho. Y también es que los pocos amigos que tenía ahí en Hungría, pues también me entraba la sensación de que me dejaran de hablar, de que pasando los años pues ya no van a saber quién soy, de qué es lo que hemos pasado juntos y tal y cual. Pero no sé, es que ya llevando aquí 10 años y que ya acostumbrándome y ya como tomándome el asunto con muchísimo más madurez, pienso que todas estas cosas ahora mismo, con 25 años que tengo yo, se pueden controlar eso. Yo sinceramente
Mm, a pesar de que sigo echando de menos a mi familia y tal y cual, pues se puede controlar. Obviamente se puede controlar, pero siempre el primer paso para este tipo de cosas, de irte a otro país, siempre cuesta, tal y como me ha costado a mí a los 15 años que tenía yo. Vale. Aprovecho esta pausa, ¿vale? Para soltar un dato que he buscado por pura curiosidad, que tampoco es, o sea, sí que muestra un poco la situación económica del país, de Hungría en este caso, pero tampoco especialmente mucho. Ujú. Y es un indicador bastante sencillo, que es el salario mínimo en Hungría a mediados Uf. de 2019 estaba en 450 euros. Hmm. Eso son 500, o sea, es la mitad, menos de la mitad de lo que está ahora mismo en Sí. España. Para que podáis haceros una idea más o menos de a lo que corresponde y demás. Eh, vale, ¿el chat tiene alguna pregunta? Estáis muy poco participativos hoy. No sé si es que estáis embobados con la cara de Eri. En plan, qué chico tan guapo ha venido hoy. Oye, tampoco te pases, ¿eh? Que vamos a ser realistas, que ni siquiera me he arreglado tanto. Es que mira, es que incluso llevo el pelo despeinado, o sea, que cómo voy a ser ahora mismo guapo con ese pelo tan despeinado, por favor. Pero entiéndeme, me tengo que ganar mi cita en Hungría con chocolate. O sea, Bueno, con un dobos torta, como se dice, esa tarta que te he enseñado, pues ya te digo yo. La verdad es que pues jamás serían 450. Hmm. Jume. Sí. ¿No? No. Vale, no vale 1 euro el Big Mac. Hmm. Big Mac Index, claro, estaba pensando en las hamburguesas de 1 euro del burger. Ojo, ojo que estoy confundiendo McDonald's con burger. Esto. Uy, 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 A uy, uy. ver. La verdad es... 3.06. Hmm. 3.06 pone, que es el índice. En Hungría y en España es... Pues no me sale. Son los años. Sigue hablando, yo lo voy a mirar. No, es que me he puesto aquí a leer el chat. La verdad es que jamás había escuchado de Hungría. También hay muchísima gente que lo llama como el corazón de Europa. Hmm. Que es, Hungría es 3... Perdón, un segundo, que es que si no se me va a ir de la cabeza. El índice del Big Mac y tal en Hungría es de 3,06 y en España es de 4,88. uy, madre mía, se nota la diferencia. Sí. Como en otros ámbitos de si tenemos que comparar a España con Hungría. Ujú. La verdad es que me encantaría preguntar, pero como yo tal tampoco me... Tú pregunta, Mega. Pregunta. Disparadme, yo ya estoy muerto. No en ese sentido. Es simplemente que si no queremos, o sea, si hemos contestado algo o si no quieres contestar algo, Eric, pues no lo contestas. No, si el chat quiere preguntarme cualquier cosa, pues aquí estamos, que todavía tenemos tiempo. Bueno, yo sobre todo que hasta las 9 o algo así tengo tiempo de sobra. Bueno, la idea que yo tengo sería acabar, o sea, no estar las 2 horas hablando de este tema, ¿vale? O sea, Ujú. te aviso, estaríamos un ratito más hasta que ya más o menos veamos que está todo un poco resuelto y estemos a gusto con los resultados. Vale, vale. A ver, que tenía más preguntas, pero ahora mismo no recuerdo. Mm, Estabas ¿Qué me pensando en preguntaste? estabas pensando en la tarta que te he enseñado de chocolate, ¿no? Y eso es lo que te ha descentrado un poquito, ¿no? Hombre. Mira, por ejemplo, Mayra también ha sufrido. Además, ella, si no me equivoco, Eh, ella es de México y vive en España. O sea, no es ya un cambio de país dentro de Europa, sino. Cambio de continente. Ujú. Así que Uf. también es súper, súper interesante. Pues entonces, fíjate que si a esa edad me hubiera ido, por ejemplo, a Estados Unidos, pues lo habría pasado muchísimo peor. También es cierto. No solamente por la distancia, sino que a lo mejor la cultura, por ejemplo, ahí en Estados Unidos podría ser muy, pero que muy, muy, muy diferente a la de aquí, de España, obviamente. Sí, 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 sí. Mm, mm, mm. Es que yo, o sea, tengo una pregunta desde hace un rato, pero me parece un poco tonta, pero no sé. Tú, es que creo que es bastante interesante, Ujú. ¿vale? Si tú cierras los ojos y te Estoy en ello. imaginas, vale, te imaginas con 80 años jubilado, retirado en tu casita y a tu bola, ¿te imaginas en España o en Hungría o en otro sitio?
O sea, ya no solo para tu vida futura, qué sitio es más productivo, qué sitio no, sino dónde tú querrías acabar tus días, dónde tú te sentirías más a gusto, ¿no? Estoy en ello, estoy cerrando los ojos y me estoy imaginando con 80 años, con arrugas, con barba blanca y siendo calvo. Pues, Perfecto. pues no sé, es que a mí, es que 80 años todavía me quedan súper lejos, es que ya te digo yo, bueno, voy a abrir ya los ojos, es que parezco aquí tonto. A ver, que yo, no sé, es que a mí 80 años como que está súper lejos para mí, es que, y como tal y como lo he dicho antes, cualquier cosa te puede cambiar, pero muchísimo, y por eso prefiero vivirlo el día a día y no pensar en este tipo de cosas. Y así por lo menos cuando ya van pasando los años y ya tenga mis 80 años y empiece a recordar de que cómo he llegado hasta ahí, en ese sentido pues me gustaría pues obviamente sentirme orgulloso de lo que he logrado durante mis futuros 80 años de vida, si llego, claro. Ajá. Pero no sé, es que ahora mismo si tengo que imaginarme cómo me veo con 80 años, pues seguramente calvo. Pero aparte de eso, no sé. No, vale, no te haces la idea. La pregunta que hace Mega es ¿por qué te fuiste de Hungría? Pero creo que eso ya lo respondiste bastante Sí. con lo que dijiste al principio. Ujú. Así que nada, Mega, te suscribes de pago. Y por no repetir, ¿eh? Luego ya hablamos. Y también un tema controversial y muy actual. ¿Alguna vez te has sentido rechazado en España por ser de otro país? Hmm, Pues ahora mismo que lo recuerde, Mm, en general diría que no. En general diría que no. Lo que sí que me ha dificultado bastante es que a los 15 años pues seguía siendo un chico pues bastante tímido, que no le gustaba comunicarme con nadie y tal. Y a su vez añadiéndole que todavía no hablaba el idioma, o sea que me costó un año más o menos para poder defenderme y tal. Pues a pesar de eso, en general no he sentido este tipo de rechazo en mis primeros años. Es que diría que no. Diría que no. ¿Y crees que tú eres un caso especial o que en España en general no hay mucho rechazo hacia gente extranjera? A ver, aquí podrías decir lo mismo, que obviamente hay casos, pero no sé, es que tal y como lo veo, es que, mira, por ejemplo, mi hermano tuvo la suerte que se vino aquí de intercambio, de conseguir un amigo, que de hecho siguen siendo mejores amigos, que le ha enseñado el español, de que aquí se hace esto, de que aquí se hace lo otro. En el caso de mi hermano menor, que también pues ha conseguido un montón de amigos a su edad, que en esa época tenía 10 años y 10 años, pues ellos sí que han tenido esa facilidad. Yo, como repito, que era un chico súper tímido, que no me gustaba relacionarme con la gente en esa época, pues sí que he tenido más dificultad. Pero es que ya te digo yo que depende de los casos si hay rechazo o no. Obviamente si vas a mostrar tu lado negativo a la gente y tal, pues es normal que la otra parte pues también te puede mostrar eso, que yo creo que en mi caso rechazo de ese estilo nunca ha pasado y por eso pues sigo aquí y en ningún momento me he sentido tan rechazado. Porque siempre tengo que pillar yo en el chat ¿Qué pasa? que dicen que yo te rechazo. En plan, ¿what? Dice, ¿qué sabías de España al venir? ¿Sabías español? Es que, a ver,
lo explico, es que más o menos me enteré de que me iba a venir aquí a España a más o menos 3 semanas antes de venir. Y mis padres lo que hicieron es que yo y mi hermano menor, porque mi hermano mayor todavía estaba en Madrid, pues a nosotros nos apuntaron en un cursillo de español que solamente nos han enseñado lo justo para saludar, para despedirnos y bla, bla, bla. Bueno, para otros es saludar y pedir cerveza, pero bueno, eso es otra cosa. El asunto, que nosotros, bueno, en mi caso y en el caso de mi hermano menor, sí que nos hemos preparado lo justito en ese sentido. Pero también es verdad que antes de eso pasé, creo que semana y media, 2 semanas en Mallorca cuando tenía creo que 9 o 10 años y, y nada más. Lo poquito que conocía de España en esa época. Ah, y también fui a Barcelona a los 12 años. Es que ahora mismo no me acuerdo. Es que como también es cierto que de pequeño, antes de venirme aquí a España, pues también era muy, muy viajero. Otra cosa que he Joel hecho. Bueno, sube... perdón, Joel subirá después, cuando terminemos esta charla. Y ya se subirá y charlamos un rato con Joel, pero como que hoy el directo va del guest con Eric, pues quiero primero zanjar todas las preguntas que tengo para Eric. Sobre el tema del idioma, el idioma que se habla es el húngaro, ¿cierto? ¿Se habla algún otro idioma a nivel general o solamente el húngaro? Obviamente también se habla el inglés e incluso también diría que aquí es una pequeña curiosidad que tengo que explicar, que es que en los colegios se puede elegir qué idioma quieres aprender como segundo idioma y entre ellos pues podrías elegir el español o el alemán. ¿Mm? Pero cuando pasas ya a los institutos, pues ya te van a exigir un tercer idioma que ahí podrías seguir eligiendo. Por ejemplo, si en el colegio estabas con alemán, pues vas a coger inglés, francés o español. La mayoría de la gente, pues obviamente ha elegido eh, alemán e inglés. Y son esos dos idiomas que controlamos. Pero yo diría que se controla muchísimo mejor el inglés, a pesar de que nuestro país vecino, Austria, también se habla alemán, pero si nos vamos tirando para las fronteras entre Austria y Hungría, pues obviamente esa parte de la gente pues también hablaría muchísimo mejor el alemán, pero en general diría que inglés. Es lo que se habla muchísimo mejor como segundo idioma. Y luego ha preguntado también en el chat, Ujú. que yo estoy en contra de esta pregunta, pero bueno, si la hacen yo la hago, que cómo te sentirías si yo te rechazase. Supongo que se refiere a por ser extranjero, porque si no, si estamos hablando en un sentido amoroso, creo que no tiene nada que ver con el directo de hoy. Pero Ay, Dios mío. eso, imagínate que yo te rechazo por ser extranjero, yo qué sé. Es que, es que este tipo de cosas como que no me gustaría imaginarlas, sinceramente. Es que Vale. es un problema. Es que no sé si hay gente que rechazo, diría que hay muchísima gente que rechazo, pues diría que es simplemente un odio hacia la otra persona o simplemente pasar de él. Si es en el caso de rechazo, pues yo sinceramente estaría en una situación de relación cordial, de respeto y ya está. Pero si hay una especie de odio o de insultos o de acoso en ese sentido, pues ahí es como si me siento como si tengo que alejarme de esa Rechazo. persona. ¿Te sientes rechazo? Sí. Eso justo lo hemos preguntado ahora, Mega. Estabas aquí. Pero Mega. Mega está en la barra.
Sí, Eric y yo, o sea, tenemos mucho cariño. Luego te han preguntado si tuvieses dinero y demás, ¿te irías de vacaciones a Hungría? Pongan todas las preguntas en el chat porque vamos a hacer una ronda rápida y voy a terminar este tema. ¿Vale? A ver, obviamente, es que ya os lo digo que ahí tengo mi familia y si podría pasarme ahí un tiempo larguísimo para poder estar todos juntos y pasarnos un buen ratito toda la familia y tal, pues obviamente pasaría ahí unas buenas vacaciones con ellos, dure lo que dure y si dura más, pues mejor, obviamente. Pero también es cierto que otra cosa que he echado muchísimo de menos de pequeño es el hecho de poder viajar a un montón de países y de hecho uno de mis sueños sería visitar todos los países posibles. O sea que, oye, y si es con toda la familia, pues muchísimo mejor. Joder, ¿Ves que eso está para película, vamos, está la sí, familia de viaje. sí, 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 sí. La abuela por allí, el primo por allá, o sea, eso da para película. ¿Qué destacas de Hungría que no hay en España? La comida. La comida, obviamente. ¿Ves? Es que no puede ser. Pero si en España hay muy buena comida. Sí, pero como que mi estómago, que ya le ha cogido un cariño, que ya con la comida húngara, que ya llevan casados más de 15 años, pues como que es difícil romper esa relación. Y aquí siguen todavía, aunque siguiendo una relación a distancia, pero aquí siguen. ¿Ves? Eso sí que es una relación fuerte. Joder, ya veo. Sí, Mega, hemos visto unas cuantas fotos y vamos. No me voy a quejar yo de la gastronomía húngara. Luego puedes hacer una búsqueda y... Podría aquí... Oye, la sireneta, por favor. Sí. Ay, que me voy a poner súper rojo y tal. Ay, Dios mío, la sireneta. Ay, Dios mío. Estos dos tienen un rollo tan raro que digo yo... Ay, Dios mío. ¿Qué dices, dragón? No entiendo. La más fuerte y sincera de la que existe. No entendí. ¡Buf! ¿Qué? Por favor, no nos pares, por favor. Vale, voy a seguir haciendo preguntas sobre el tema del directo porque esto se está yendo un poco de madre. Las fichas y el ligoteo por privado. Sí. Ah, vale, dragón, sí. Total. O sea, lo que has puesto en conjunto es... Lo más fuerte y sincera de las relaciones que existe es la relación de una persona con la comida de su país de origen. Pues debí nacer en Italia. Os lo digo así. Debí nacer en Italia porque me casé con Italia, gastronómicamente hablando. Yo la última cosa, o sea, ya si surge alguna pregunta más también la contestará si quiere. Pero yo sí para cerrar te preguntaría por algunos consejos para aquellas personas que se encuentren en la misma situación que te encontraste tú. ¿Qué hubieses necesitado tú escuchar en ese momento o qué sabes ahora que en ese momento no sabías y que te podría haber ayudado? Pues si ahora mismo tengo que darle un consejo a alguien en ese sentido, pues más bien diría una especie de moraleja, que sería que en esta vida todo te puede cambiar en cuestión de segundos, independientemente de que si te va a cambiar más o menos, o incluso tenés que cambiar tu manera de vivir y tal cual. Lo importante siempre es que tú siempre tengas la capacidad de adaptarte a cualquier situación, a cualquier cambio. Y lo más importante es que si puedes mantener la felicidad y a pesar de que tienes que someterte a ciertos cambios, no te preocupes que vas a tener una vida 11 de 10. Vale, genial. Súper buena respuesta, la verdad. Bueno, pregunta Mega en general un poco la situación económica y social de Hungría. Si en general es buena o es mala. No, es que como ya lo he dicho antes, es que por tema economía, pues obviamente ganaría de sobra España.
tema social, pues ahí es donde me has pillado porque, como ya lo he dicho, como que no es que me podría relacionar muchísimo con la gente en esa época, porque hasta los 15 años era como súper callado y tal. Pero sí que es cierto que como ya lo he dicho antes, hay ambiente súper familiar en muchos aspectos. Luego está el tema de los días festivos, que muchas veces, a pesar de que son días festivos de sucesos importantes como por ejemplo la caída de la Guerra de la Independencia o la liberación del Imperio Augsburgo, a pesar de todo eso, digamos que lo que a nosotros nos caracteriza es la unidad, básicamente. Es la unidad y aún así, dentro de eso, pues destacaría, pues obviamente el ámbito más familiar que tenemos entre todos nosotros. Vale. Vale, genial. Por la cultura, ¿hay algo que destacarías que ya está bien o mal visto, que en España es diferente? Eh, pues yo, mira, es que en la época en la que Auronplay dijo de que porros no zumitos sí, yo también diría eso, pero aplicando en el tema de que ahí en Hungría pues siempre cumplen con la palabra de que si no tienes que hacer esto y esto, pues ahí en Hungría siempre, bueno, en la grandísima mayoría se puede cumplir. Nosotros somos más que si nos dicen algo, pues obviamente lo vamos a hacer de la mejor manera. Yo creo que aquí en España eso se percibe muchísimo menos, desde mi punto de vista. Vale. Y llegados a este punto, muchísimas gracias, Eric, por haber subido. Ha sido una Uy, clase súper, súper, súper interesante. Ya puedes respirar, lo has hecho súper bien. ay, Y Dios nada, mío. súper agradecida, de verdad. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis interactuado. Yeah.